Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, señor consejero. Bueno, queríamos hoy un poco conocer si la consejería, que estoy segura que sí lo ha hecho, tiene un análisis de cómo está impactando en el mercado de alquiler de la vivienda la crisis inflacionista, la subida de precios. La verdad que al problema que ya teníamos, que era histórico, es decir, que en Canarias simplemente a los hechos me remito. La historia reciente de la última década o más de una década era de una nula política de vivienda. Es decir, realmente la vivienda no era una política prioritaria para el anterior Ejecutivo y la prueba evidente es que no se construyó una sola vivienda pública y tampoco se promocionó como Plan Canario de Vivienda, no se construyó ninguna vivienda pública y tampoco se promocionó el acceso al alquiler social de manera efectiva. Es decir, y la realidad estaba ahí en la lista de demandantes de vivienda pública y que llegaron a superar los 30.000. Ese es el hecho, por más que luego queramos vestirlo, pero el hecho es que había más de 30.000 demandantes. Hoy en el registro actualizado hablamos de casi 18.000 familias, esto va en aumento, que no pueden acceder a una vivienda, ya no solo las familias que están en situación de pobreza y exclusión social, que sabíamos que iba a ser imposible que accedieran a la vivienda, sino además las familias que tienen un salario medio, y que es imposible acceder al mercado porque además los datos oficiales hablan de que ya nuestros precios de alquiler eran más altos que la media española. En algún informe antes de la crisis inflacionista salíamos en Canarias como alguno de los o en la cabecera de los mercados más tensionados en materia de alquiler. Ya teníamos ese problema antes y ahora se le suma evidentemente otros elementos que no podemos obviar. Primero, el incremento de los pisos vacacionales. Evidentemente, eso ya también tensiona el mercado. Y además un fenómeno que los datos oficiales así lo apuntan, de incremento poblacional realmente preocupante en muchas esferas, pero también en el tema del alquiler. Me estoy refiriendo a la inmigración europea. Ese dato que dice que Canarias en las últimas 2 décadas ha superado su población en más de 500.000 personas. Y alguien puede decir, bueno, esto es normal. Bueno, vamos a compararnos con otros territorios, por ejemplo, con el País Vasco. En el mismo tiempo, el País Vasco incrementó su población en 80.000 personas. Este incremento de 500.000 de personas en solo 2 décadas no solo pone en jaque la sostenibilidad de nuestros servicios públicos, la sostenibilidad de nuestro territorio, sino que nos trae un problema añadido, que es que ese inmigrante europeo tiene mayor poder adquisitivo que el canario y, por tanto, puede pagarse un alquiler más caro y eleva el precio del mercado. Pero es que además ese inmigrante europeo con dinero en el bolsillo, ese inmigrante del que nunca se habla porque tiene dinero, es un inmigrante además que está comprando vivienda en Canarias. Es decir, que se está quedando con nuestras viviendas. Por tanto, todo esto, es decir, crisis inflacionista, inmigración europea que compra vivienda o que alquila más caro, poca política en el pasado y, por tanto, hemos dicho en muchas ocasiones aquí que además la política de vivienda es una política compleja, porque no es firmar un decreto y ya tienes una vivienda, tienes que tener un suelo preparado, por tanto necesitas la colaboración de los ayuntamientos del planeamiento local, incluso del planeamiento insular, tienes que tener luego unos proyectos redactados, hay que sacarlo a concurso y luego hay que construir. Por eso el plan de vivienda que trabajaba la línea de rehabilitar parque de vivienda público ya construido nos parecía una línea muy interesante porque ya estaba medio hecho y solo era acelerar. Bueno, queríamos conocer, señor consejero, un poco qué valoración se hace desde el Gobierno y qué estamos haciendo, qué política estamos impulsando para paliar un problema que nos sobrepasa como Gobierno y que tendremos que ver entre todos cómo resolver. Estoy pensando sobre todo en ese problema de tensión del mercado provocado por la compra o el alquiler de población con mucho poder adquisitivo que hace que nuestra población no pueda acceder a una vivienda. Y luego el tema de los jóvenes. Había un dato que sacaba el otro día el Observatorio de Emancipación tremendo, que decía que los jóvenes para poder acceder a una vivienda tenían que poner el 93% de su salario neto. Es decir, imposible acceder a una vivienda. Esto es un tema para analizar, porque ya no solo estás coartando los sueños naturales de cualquier joven a emanciparse. Eso también genera tensiones familiares, porque hace que las familias y los padres pues no tengan la jubilación natural y los hijos vuelen solos como debe ser, como hicimos todos, y poder desarrollar su proyecto de vida. Por tanto, y concluyo con esto, consejero, nos parece que esta crisis inflacionista nos complica un poquito más todo y
ahora más que nunca se hace necesario que todas las administraciones, todos los partidos, este Parlamento, se confabule a favor de la vivienda en Canarias. Gracias. Gracias, señora diputada. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señoría, yo comparto su análisis que ha llevado a cabo, ¿no?, y lo que se está produciendo en el mercado del alquiler de la vivienda, que efectivamente se está produciendo un crecimiento debido a las tensiones inflacionistas que estamos viviendo, ya no solo ahora se ha complicado más por las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero ya lo tuvimos precisamente con la pandemia, ¿no? Ya el año 21 y 22 se produjo un incremento del alquiler de la vivienda, que luego se mantuvo a finales del 2022 e incluso llegó a bajar. Y bueno, y ahora, al inicio de este año, se ha vuelto a producir incremento, que los dos que manejamos, tanto la información del sector público como el privado, se considera que a final de año, entre diciembre y enero, los precios volverán a mantenerse y, por tanto, a entrar en una reducción, ¿no? Y sí, claro, lo que está afectando y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues fundamentalmente, bueno, pues llevar a cabo los planes que teníamos previstos, ¿no? Sabe usted que se firmó el plan de vivienda nuevo en julio del año pasado y sabe usted que la gran solución a esta dificultad es incorporar cuanto más vivienda mejor al mercado inmobiliario, al parque público de vivienda, incrementar el parque público de vivienda, que eso es lo que estamos intentando hacer, fundamentalmente con el plan de vivienda que hemos puesto en marcha, que cumplirán a final de año 2 años de ejecución de ese plan, que hemos puesto las principales bases para ejecución. Hay proyectos que se están llevando a cabo, hay obras que ya se están llevando a cabo, obras del nuevo plan de vivienda, y hay proyectos que se están llevando a cabo por más de 400 viviendas este año en nuestra comunidad. Por tanto, se están sentando las bases para poder llevarlo a cabo en el tiempo que nos estamos empeñados que se cumplan el máximo posible la ejecución del plan. Pero por darle un dato, en las próximas semanas vamos a entregar 24 viviendas en Valverde, la isla del Hierro. 24 viviendas, del plan 2005-2008. Del plan 2005-2008. En los últimos 8 años en nuestra comunidad se han construido 400 viviendas de VPO en Canarias. El plan plantea que vamos a construir 2.300 viviendas en un periodo de 5 años. Y le aseguro, a pesar de lo que digan algunos, porque le molesta que el plan vaya bien, lógicamente adaptándose a la realidad administrativa de nuestra comunidad, pero que comparándolos con los últimos planes, estamos ejecutando esos planes al tiempo que teníamos previsto. No solo estamos construyendo viviendas, estamos rehabilitando mucha vivienda que usted conoce además, porque usted ha sido protagonista de muchos de esos acuerdos, porque además lo ha firmado directamente con el Gobierno de España. Compramos vivienda, construimos vivienda, rehabilitamos vivienda. Pero es que además estamos con un paquete de ayudas al alquiler, precisamente para combatir lo que usted estaba hablando ahora, ese incremento de precios del alquiler, ayudar a las familias más vulnerables a que este crecimiento los puedan llevar con menos dificultad. Por eso se ha publicado hoy que a partir de mañana se podrán presentar las solicitudes del alquiler, de una nueva convocatoria del alquiler de la vivienda por un valor de 21 millones de euros. Hemos incrementado en un 22% lo que se destinaba anteriormente. El año pasado destinamos 17 millones de euros, 17,5 millones de euros. Este año destinamos 21,3 millones de euros a ayudar, calculamos nosotros, en torno a 7.800 familias que se pueden beneficiar de esta ayuda, que hemos incrementado. Antes se subvencionaba, como sabe usted, el 40%, ahora vamos a subvencionar el 50%. Y lo hacemos de acuerdo, en colaboración con las cámaras de comercio, que sabe usted también como yo, porque conoce cómo se ha llevado el procedimiento, ha funcionado bastante bien, porque hemos agilizado muchísimo el procedimiento administrativo. Las ayudas del año anterior la entregamos gran parte a final de año y otra parte a principios de este año. Y ya estamos con esta convocatoria que sin duda va a ayudar a las familias más vulnerables, a las que pasan más dificultades. Esta para la ayuda general, pero en agosto presentamos los 10 primeros millones de la ayuda del bono joven de alquiler, que ya empezamos a pagarla, esas ayudas a los primeros 300 jóvenes que cumplían con los requisitos establecidos en la orden que se publicó. Por tanto, estamos hablando de un volumen de casi 40 millones entre la ayuda, porque la ayuda al bono joven son durante 2 años, este y el siguiente, un total de 21 millones de euros. Estamos gestionando en esta parte del año, para recordarles a algunos que el año se ejecuta durante todo el año, en esta parte del año una ejecución de presupuesto de más de 40 millones de euros. Hacia los tesores
más desprotegidos de la sociedad, precisamente en el discurso o el análisis que hacía usted del incremento del precio del alquiler. A estos sectores hemos puesto en marcha también otra ayuda, precisamente producto del nuevo plan de vivienda, para ayudar a esas familias que se encuentran en un proceso de desahucio, una ayuda especial, concreta, para ayudarles a pagar el alquiler. En este periodo de tiempo estamos gastando en las diferentes convocatorias más de 45 millones de euros precisamente en ayudar a las familias más desprotegidas, precisamente consecuencia, por una parte también de la pandemia, pero también consecuencia de la situación económica y social que estamos viviendo producto de la invasión de Ucrania. Gracias, señor consejero.